la parte de epidemiología. Hoy vamos a ver enfermedades que se propagan por vía digestiva. Bueno, vamos a empezar haciendo un paréntesis en todo lo que concierne a los diferentes programas y políticas de salud. A nivel nacional, a partir del ministerio existe un programa que se llama el Programa Nacional de Vigilancia del Cólera y las enfermedades transmitidas por alimentos, que estas se llaman las ETAs. Entonces, dentro de los antecedentes, decimos que existen enfermedades que son transmitidas por alimentos. Reitero, son las ETAs, que estas abarcan un amplio espectro de enfermedades y constituyen actualmente un problema de salud pública. Importante este problema, que va de forma creciente en todo el mundo, no solo en nuestro país, y esto se debe a que las personas ingieren o se debe a la ingestión de alimentos contaminados. Y estos alimentos contaminados son por microorganismos o también por sustancias químicas. En el desarrollo del tema vamos a ir viendo cada uno de estas enfermedades y vamos a describir cada una de ellas. Dentro de lo que es la parte que nos concierne a nosotros, la epidemiología, la vigilancia de las ETAs, ahora voy a permitirme ya abreviar aquello, porque conocemos que ETA es enfermedad transmitida por los alimentos. Es esencial para caracterizar la dinámica epidemiológica. Es importante. Hemos hablado bastante de lo que es la planificación, la orientación, la decisión gerencial que se debe tomar. Y la mayoría de estas enfermedades van desde ese punto que es la vigilancia epidemiológica. En este caso, nos toca decir que la vigilancia de las ETAs es esencial para caracterizar la dinámica epidemiológica y esto orientar a la planificación de las políticas y estrategias en los pilares importantes. Estamos hablando del control y de la prevención. El Programa Nacional de Vigilancia de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos tiene un nivel de coordinación en los diferentes niveles del ministerio. Estamos hablando de INLASA, este es el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, el CENETROP, el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, los sedes en cada departamento y dentro del sedes existen unidades que se hacen cargo, como son las unidades de salud ambiental y la unidad departamental de la vigilancia de las enfermedades transmitidas por alimentos. Y esto puede llegar inclusive el nivel de coordinación de este programa con las direcciones municipales de salud. Dentro del departamento tenemos 41 direcciones, las cuales están llevadas en las cabeceras de cada municipio. ¿Cuál es el análisis epidemiológico? Vamos a empezar ya por lo que es el tema de las enfermedades diarreicas agudas. Muchos de ustedes conocen, reitero, en las anteriores clases no solo nos hemos limitado a la parte epidemiológica, es importante también que ustedes puedan tener criterios en datos y conocer que esta enfermedad también es muy importante considerarla en nuestro país porque tiene un comportamiento alto, sostenido en diferentes gestiones. Aquí yo les muestro un cuadro del 2010 al 2014, donde hay una acción de comportamiento sostenido y va de entre un rango de 834.008 el 2010 y a 887.533 casos por gestión. Eso implica que se mantiene en ese rango y el comportamiento es importante para que nosotros en la parte, en el análisis epidemiológico, podamos tener estos criterios claros
de cuántos casos se presentan por gestión y de acuerdo a eso se hace el análisis y la recomendación epidemiológica. Las enfermedades, el otro grupo grande que también vamos a tocar son las enfermedades transmitidas por alimentos. Estas enfermedades en nuestro país, de igual manera, tienen un comportamiento sostenido dentro del rango de 4.984 a 7.580 de casos sospechosos. Esto aplica en esta fase en, en algunas gestiones descendente o de alguna forma un comportamiento sostenido como tenemos en la presente gráfica, pero sí es importante ya tomar en cuenta aquello. ¿Cuál es la situación epidemiológica en Bolivia de las enfermedades diarreicas agudas? Es un cuadro que nos muestra para que de alguna forma ustedes puedan ver el porcentaje por departamento. Esto es una fuente del Programa Nacional de Vigilancia del cólera y las ETAs de la Unidad de Epidemiología. Como departamento, reflejado en esta gestión, tenemos 10%. Actualmente tenemos un poco más en el porcentaje, pero vean la diferencia con los departamentos del eje central 24, Santa Cruz, Cochabamba 19 y La Paz 17. Son los departamentos grandes que reflejan esta distribución porcentual en lo que son las enfermedades diarreicas agudas. Dentro de este gráfico mostramos la vigilancia también transmitida por las ETAs. Aquí queremos mostrar la distribución por grupo etario y vean ustedes que estos casos de ETAs están más en lo que son los porcentajes, en los rangos que van a partir de los 11 a los 65 años y más, tanto en los hombres y varones. Vean de alguna forma, esto es como una acción para ver el grupo etario que tenemos con una carga mayor. Estamos hablando entre los 21 a 59 años, que es la carga mayor que se presenta en estos casos de enfermedades transmitidas por alimentos. Ahora vamos a entrar a lo que es la enfermedad diarreica aguda. Primero vamos a dar pasos muy grandes en la parte clínica para orientarles y que también conozcan cómo van a definir una enfermedad diarreica aguda. Y esto es importante, alumnos, porque en la parte práctica, cuando se pregunta, se dice mucho, pero no se dice de forma concreta. Entonces, ¿qué es la diarrea? O las diarreas, de forma general, se definen como el aumento brusco en el número de deposiciones. Ya lo demás es una característica complementaria. Decimos un aumento en el volumen usual o un cambio en la consistencia de la misma. Pero diarreas es el aumento brusco en el número de las deposiciones. También un aumento en el volumen usual o un cambio en la consistencia de las mismas. Esta enfermedad diarreica aguda tiene la sigla de EDA. Y también podemos definir como todo proceso mórbido, cualquiera que sea su causa, que tiene entre sus síntomas más importantes las diarreas y se puede acompañar o no de trastornos electrolíticos y del equilibrio ácido básico. Eso quiere decir el comportamiento mayor y la complicación mayor en esta enfermedad es la deshidratación grave. Ya vamos a ir viendo cómo tratamos, hay diferentes planes y vamos a ir explicando cada uno de ellos. Reitero, cuando hablamos de la enfermedad diarreica aguda, decimos es todo proceso que entre sus síntomas importantes es la diarrea. Y hemos aprendido que la diarrea es el aumento brusco en el número de las deposiciones.
¿Cuál es la epidemiología? Y tenemos que de alguna forma dividir en dos grupos importantes, los cuales son los factores de riesgo. Factores protectores, y aquí están la lactancia materna exclusiva durante un mínimo de 6 meses. ¿Ustedes conocen? Apenas nace el niño o la niña, se debe recomendar que esta lactancia materna tiene que ser de manera en el niño por lo menos con un mínimo de 6 meses. Y todos conocemos que la lactancia materna también ayuda y es un factor que disminuye el riesgo para estas enfermedades. Dentro de la alimentación posterior a los 6 meses está la alimentación complementaria, que debe ser adecuada a partir de los 6 meses. Y también están como factores de riesgo las inmunizaciones. De acuerdo a lo que hemos hablado anteriormente, hay un plan o un esquema de vacunación a nivel nacional. Y acá está, de alguna forma, un poco describiendo estos factores que ocasionan las enfermedades diarreicas agudas. Factores de la conducta. Hemos hablado de la no lactancia materna exclusiva, reitero, durante los 6 meses de vida. El uso de biberones. Conservar los alimentos a temperatura ambiente durante varias horas antes de su consumo del niño o la niña. No lavarse las manos después de defecar o antes de tocar los alimentos. No desechar correctamente las heces. Y también, dentro de los factores de conducta, podemos indicar la deficiencia de higiene personal, doméstica y o ambiental. Factores también, se habla de la desnutrición, la inmunosupresión por infecciones virales. Cuando el niño o la niña es afectada de manera reiterativa con estas enfermedades virales o infecciones virales, hemos hablado de las infecciones respiratorias agudas que tienen diferente etiología y eso es importante. También hay las variaciones climáticas. Las diarreas virales se incrementan durante el invierno y las diarreas por bacterias se incrementan en épocas de sequía. Esto provocadas por el manejo del agua o la no existencia del agua y en el manejo hasta de alguna forma el consumo de las personas de forma adecuada. También, cuando hablamos de las enfermedades diarreicas agudas, hablamos de infecciones asintomáticas. La mayoría de esta patología son asintomáticas. La proporción de los asintomáticos se incrementa después de los 2 años de edad. Esto por el desarrollo de la inmunidad activa que evita que algunas infecciones intestinales se manifiesten clínicamente. Reitero, esto se incrementa después de los 2 años de edad. Estos sujetos o los sujetos con infecciones asintomáticas, las cuales pueden durar varios días o semanas, eliminan en sus heces fecales virus, bacterias o quistes de protozoos. Ya vamos a ver cada uno de ellos de qué manera se realiza la infección. Las personas con este tipo, hemos hablado de infecciones asintomáticas. De infecciones juegan un papel importante en la diseminación de muchos patógenos entéricos y vamos a ir describiendo cada uno de ellos. ¿Cuál es la influencia de la edad? Las enfermedades diarreicas son más intensas. Esto que quede muy claro, por favor. De manera general, en menores de 5 años. Pero dentro de este grupo, de los menores de 5 años,
Especialmente hablamos entre los 6 meses y los 2 años de edad. Y esto, como resultado, tienen consecuencias graves en los menores de 6 meses por la complicación que puede provocar esta enfermedad. Este patrón refleja los efectos combinados que existe en la disminución de anticuerpos adquiridos por la madre. Miren la influencia de la edad importante. Primero, el grupo mayor, menores de 5 años, pero dentro de esto especialmente entre los 6 meses y los 2 años de edad. Pero la consecuencia más grave es en los menores de 6 meses. La mortalidad por diarrea. Aproximadamente el 85% de las muertes ocurren en menores de 1 año. Un factor importante que debemos enunciar o hacer conocer es la desnutrición. En este grupo es frecuente y los niños desnutridos tienen mayores posibilidades de morir. Tiene que quedar claro. En un episodio de diarrea o episodio diarreico, que los que están bien nutridos. Hay una diferencia importante como un factor también de riesgo que seguimos enunciando. También podemos y debemos indicar que además los lactantes y los niños menores desarrollan deshidratación más rápidamente que los niños mayores o los adultos. ¿Cuál es la etiología? Es lo mismo que hemos presentado en las infecciones respiratorias agudas y podemos de alguna forma asociar los patógenos más frecuentes con la diarrea. Dentro de los virus, el rotavirus de 10 a 50%. Este dato es alto porque generalmente las diarreas son la mayoría atendidas por causa de este virus. El adenovirus entérico es muy poco, de 3 a 5%. Y dentro de las bacterias, vean, es variable, pero la Escherichia coli enterotoxigénica tiene del 12 a 34%, la coli enteropatógena de 5 a 40, el Campylobacter jejuni de 5 a 20, la Shigella de 8 a 30%, también es muy alto, el Cholerae variable, esto es de acuerdo a lo que vamos a indicar, porque la etiología es variable en el porcentaje. Y la Salmonella notifi de 1 a 5%. Vean los porcentajes y los patógenos más frecuentes que existen asociadas a la diarrea. Dentro de los protozoos se habla del Cryptosporidium de 3 a 8%, la Giardia lamblia 2% y la histolítica es el 1%. Este cuadro refleja y es muy importante para ustedes en el ámbito de lo que es la etiología. ¿Cuáles son? Yo me he permitido un poco resumir para que ustedes puedan entender. Todavía existe 2 clasificaciones o tipos, pero que se entienda bien, son tipos clínicos de diarrea. Esto es desde el punto de vista práctico. Yo me he permitido resumir esto con diarrea simple, diarrea con disentería, diarrea persistente y por último está lo que es el cólera. Nosotros también vamos a reflejar aquello y voy a empezar a dar conceptos bien concretos y básicos para que ustedes puedan entender. Cuando hablamos de diarrea simple, esto corresponde al cuadro clínico de diarrea usual, general. Este episodio es autolimitado, con pocos días de evolución, pero sin ninguna de las características que le ubiquen en los demás tipos de diarrea y que se puede lograr
o controlar con las medidas básicas que incluyen en el suero oral. Esta diarrea, con los cuidados higiénico-dietéticos, con los cuidados de alimentación, se puede corregir. Y lo más importante, aquí ya se incluye el suero oral. Ya vamos a ir explicando y muchos de nosotros conocemos los sobres de rehidratación oral. Cuando hablamos de diarrea con disentería, esto corresponde a aquellos casos que ya se acompañan de sangre en las heces, lo cual está indicando que se trata de una diarrea invasora de origen bacteriano o amebiano. Pero dentro de esta diarrea con disentería, las bacterias son responsables de manera más frecuente. Cuando hablamos de diarrea persistente, decimos que es un episodio persistente que inicia de forma aguda. Por favor, estos conceptos tengan muy claros, porque más allá que estos conceptos están escritos en una o dos o tres páginas, estos son los conceptos básicos que deben tener muy claros. ¿Qué es una diarrea persistente? Es un episodio diarreico que se inicia en forma aguda y que se prolonga más de 14 días. Eso es el concepto claro de aquello. Ahora, se identifican varios factores de riesgo. Vamos a ir hablando y algunos vamos a repetir, pero es importante que ustedes conozcan estos factores de riesgo. Estoy hablando cuando una persona, un niño o una niña sufre de una diarrea persistente. Parasitarios. Hemos hablado hace rato de la Giardia lambia, el Cryptosporidium, Parvum, la Cyclosporin cayetanensis, y también de alguna forma algunos que están dentro de la familia de los microsporidios. Virales, hemos hablado, rotavirus, el adenovirus. Dentro de lo que es la dieta, cuando hablamos mucho el cuidado de lo que es la dieta complementaria, alimentaria, es importante hablar de este factor de riesgo. Restricción de alimentos durante la diarrea aguda, como el factor de dilución de la leche en presencia de diarreas. Alimentación con leche de vaca. Abandono de la lactancia materna. Y dentro de los medicamentos podemos indicar administración de medicamentos como los antimicóticos, el uso indiscriminado de antibióticos. Hoy día, lamentablemente, muchas familias no, pese a que la consulta, pese a que la atención cada vez crece, lamentablemente, pues los padres de familia o algún familiar que está al cuidado del niño, hay uso total de manera indiscriminada del uso de antibiótico en la dosis y en el tiempo que debe tomar el niño o la niña. También hay un uso indiscriminado de medicamentos antiprotozoarios. Estoy hablando principalmente del metronidazol, que es un medicamento que se usa a larga mano, lamentablemente. Dentro de los agentes microbiológicos bacterianos, vamos a volver a decir Shigella, Salmonella, Escherichia coli, entero adherente. En algunos libros viene con toda la identificación como SA, la Escherichia coli entero agregativa, SAGG, y Escherichia coli enteropatogénica como factor de adherencia. Esa es la clasificación
en algunos libros que tenemos de la parte de bacteriología. Cuando hablamos del cólera, esto también está muy resumido. Decimos que es una enfermedad diarreica, que quede claro. Enfermedad diarreica que se contrae mediante la ingestión de una dosis infecciosa del Vibrio cholerae. Y esto es a través de agua contaminada que existe con materias fecales humanas. Generalmente el agua sirve de vehículo para transmisión del cólera o de alguna forma materiales contaminados, ya sea directo o por contaminación de los alimentos. También pueden ser contaminados por las manos sucias de las personas infectadas que no tienen el cuidado necesario para no infectar a otras personas. Entonces, es importante tener cuidado con estas aguas contaminadas. ¿Cuál es la definición de un caso clínico de cólera? Se define de la siguiente manera. Es cualquier individuo, por favor, esto tomen atención, mayor de 5 años que presenta diarrea aguda. Esta es acuosa y abundante con o sin vómito. Y también va acompañada de una deshidratación rápida y un choque circulatorio. Esa es la definición que les traigo a partir de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el manejo de las enfermedades diarreicas agudas? Hace rato ya habíamos hablado del manejo. Vamos a empezar con el diagnóstico. Se debe hacer evaluación del paciente. Importante la evaluación del estado de hidratación para que esta persona o este paciente, sea un niño o niña, vaya a un tratamiento que de alguna forma sea un plan A, plan B o un plan C. También podemos identificar la presencia de otros problemas importantes. Aquí vuelvo a reiterar el tema de la desnutrición, malaria y otros que son importantes identificar para el diagnóstico. Aquí vamos a ir describiendo, que vamos a repetir también, pero vean de alguna forma, aquí nos dan la línea, observe condición, ojos, lágrima, boca y lenguas. También hablamos de la sed. Vamos al plan A, bien alerta, normales, presentes, todo aquello de alguna forma en la condición. El niño está bien alerta o alerta, los ojos normales, hay lágrimas presentes, la boca y la lengua está húmeda, sed. El bebé normalmente bebe sin sed. Cuando ya vamos al plan B y al plan C, vamos a ir viendo de alguna forma aquello cuando expliquemos cómo y de acuerdo a la sintomatología. Y también hay otro signo, es el signo del pliegue, que de alguna forma, cuando nosotros vamos a ir al plan A, vemos que este signo desaparece rápidamente, en el B desaparece lentamente, y vamos al plan C cuando esta desaparece muy lentamente, mayor a 2 segundos. Y lo mismo vamos al plan de hidratación. En el plan A no tiene signos de deshidratación. Para el plan B se presenta 2 o más signos. Tiene algún grado ya de deshidratación, pero cuando ya implementamos el plan C, se presenta 2 o más signos, incluyendo por lo menos un signo. Tiene ya deshidratación grave o severa, puede haber un estado comatoso y esto todo indica un shock que nosotros debemos ya inmediatamente reponer como corresponde los líquidos de acuerdo al plan que vamos a llevar adelante en el tratamiento.
Tratamiento de la enfermedad diarreica según el estado de hidratación. Lo más importante es la terapia de rehidratación oral. Esto para la prevención y el tratamiento de la deshidratación. ¿Cuáles son las ventajas de la rehidratación oral? Puede utilizarse como única medida para hidratar exitosamente, esto que quede claro, entre el 90 y 95% de los pacientes deshidratados por una enfermedad diarreica. Puede reducir entre el 40 y 50% las tasas de letalidad intrahospitalaria por enfermedad diarreica. Puede reducir entre el 50 y 60% las tasas de admisión hospitalaria por enfermedad diarreica. También cuando implementamos la rehidratación oral, puede continuar la alimentación del niño. También puede ser utilizada en diarreas de cualquier etiología. Es un procedimiento sencillo y de bajo costo. Puede ser utilizado en cualquier grupo de edad. Corrige satisfactoriamente los desequilibrios de sodio, potasio y ácidos básicos. Puede ser utilizada en pacientes con vómito y en cualquier grado de deshidratación sin estado de shock. Contraindicaciones: el hilio paralítico, paciente que no puede beber. Sin embargo, se puede recibir esta mala absorción de la glucosa. Esto es contraindicaciones del tratamiento el tratamiento de rehidratación oral. Bueno, alumnos, vamos a quedar acá, por favor, porque entiendo que tienen otra clase y vamos a ir viendo ya los diferentes planes de tratamiento. Bueno, espero que hayan podido comprender. Bueno, algunos no se han vuelto a conectar, entiendo, de alguna forma he querido yo hacer dentro del tiempo como corresponde. Bueno, si no hubiera alguna pregunta o hay alguna pregunta para complementar, adelante. Si no hubiera, espero que de alguna forma puedan un poco ya, un poco sobrealimentar con algunas lecturas, porque hemos dado la diferente bibliografía de manera plena. Adelante, alumnos. Bueno. Tienen una clase, yo he pedido una excepción. Agradezco por su tiempo a todos ustedes. Hasta la próxima clase, alumnos. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor.